Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a la hora que usted esté viendo este video. Bien, esta es la primera clase oficial del libro de los Hechos. En el video anterior estuvimos haciendo una introducción a este libro, a donde hablamos de la fecha en la que fue escrito, el autor, el propósito, la importancia de estudiar ese libro. Busque usted el video en el canal respectivo y allí lo encontrará. Se llama clase de introducción. Pero hoy es la clase número 1 y esta clase tiene el siguiente nombre. Me voy a permitir compartir con ustedes las láminas de PowerPoint que preparé para esta clase. Ahí tienen las láminas que preparamos para hoy y son un total de 7 láminas. Tenemos la primera parte donde vamos a hacer una pequeña introducción a la clase y luego vamos a desarrollar los 6 puntos de la clase. Vamos a tratar de hacerlo en forma breve, concisa. Estas clases originalmente se dan en vivo y se graban en vivo, pero hemos tenido algunos inconvenientes con la primera clase de la introducción y con esta clase cuando fue grabada en vivo. Así que preferí hacer un video diferido de esto para tener mejor precisión en los elementos que estamos trabajando durante la clase. Bien, el libro de los Hechos nos permite entender, conforme a esta lección, que el Señor Jesucristo completó la obra que Él vino a hacer en la tierra. Él vino a hacer la obra de redención, la obra de morir en la cruz, resucitar y dar demostración fehaciente de que Él era el Mesías prometido, el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. En ese sentido, el Señor Jesucristo completó su obra. Él dijo, consumado es en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo también dejó una obra inconclusa, pero no la dejó inconclusa por falta de responsabilidad o porque no le dio tiempo a terminarlo, sino porque está ajustado a los planes de Él y porque Él quiere que esa obra inconclusa la terminen sus discípulos, la terminen sus seguidores, la terminen los creyentes en Jesucristo, en este caso los primeros discípulos, los apóstoles y todos los discípulos que el Señor Jesús dejó en esa oportunidad y todos los creyentes que han existido desde entonces en estos 20 años de iglesia del tiempo de la gracia hasta que el Señor Jesucristo venga. Somos nosotros, los creyentes en Jesús, los que tenemos que completar esa obra. Entonces, el ministerio que se nos ha dado es el ministerio de la reconciliación, es el ministerio de predicar el evangelio. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Antes de partir al cielo, el Señor nos permitió comprender o entender que necesitábamos predicar el arrepentimiento de pecados a toda criatura y dar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús a todas las naciones. Sin embargo, los discípulos para ese momento, para el momento en que recibieron este encargo de parte del Señor, todavía no habían dado demostraciones fehacientes de haber creído en Cristo, como después lo hicieron, como después, a partir de este momento, ellos dieron demostraciones indubitables de que creyeron en el Señor. Pero hasta ese momento, cuando Jesús está con ellos en el Monte de los Olivos, antes de ascender a los cielos, realmente la fe que habían desplegado los discípulos hasta ese momento dejaba mucho que desear. Teníamos a un Pedro que había negado al Señor Jesucristo, teníamos a un Tomás que no había creído en la resurrección, sino hasta que pudo ver al Señor. Y así sucesivamente, casi todos los discípulos dejaron abandonado al Señor el día que fue capturado. Les costó creer en la resurrección y no fue hasta que Jesús estuvo con ellos que ellos pudieron afirmar su fe. Así que ellos iban a necesitar asistencia, iban a necesitar ayuda, y es allí donde el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, entra en escena, y podríamos decir que el protagonista indudable del libro de los Hechos es la persona del Espíritu Santo, capacitando y dirigiendo a la iglesia. El Señor Jesucristo le dio a los discípulos recursos para completar esa obra inconclusa. Y hoy, en el Evangelio, en el libro de Hechos, desde del versículo 1, del capítulo 1 hasta el versículo 11 del mismo capítulo, Hechos 1, 1 al 11,
vamos a ver que el Señor Jesucristo le dejó a los apóstoles, a los discípulos, 6 recursos, 6 herramientas, 6 pilares para que los discípulos pudieran desarrollar y concluir esa obra que el Señor deliberadamente dejó inconclusa. Pero no solamente esos recursos se los dejó a los apóstoles o a los discípulos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, sino que esos recursos han permanecido y permanecen hasta el sol de hoy para los creyentes de este tiempo. Nosotros tenemos acceso a esos recursos. Muy bien, vamos entonces a ver el primer recurso que el Señor dejó. En primer lugar, el Señor Jesús dejó el recurso del mensaje. Pero vamos a leer un momento en la escritura, el libro de Hechos, el pasaje que acabo de mencionar. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11, para que entendamos el contexto de estos 6 recursos de los que yo estoy hablando o de los que vamos a hablar en esta oportunidad. En Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11, se nos dice lo siguiente. En el primer tratado, o Teófilo, debemos recordar que Lucas está utilizando el libro de los Hechos para completar lo que ya comenzó en el Evangelio de Lucas. Incluso el destinatario de Lucas es el mismo destinatario de Hechos, Teófilo. Así que para saber quién era Teófilo, les recomiendo ver el primer video de la introducción. Entonces dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesucristo vino a la tierra con el propósito de enseñar a sus discípulos. Y dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Como ya lo dijimos, el Espíritu Santo es el protagonista que entra en escena y es el que da e imparte el poder, los mandamientos, la instrucción, la guía de parte del Señor. Y luego dice que estos apóstoles habían sido escogidos. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Una vez más, reiteramos que ahora es el momento en el que el Espíritu Santo va a aparecer en escena de una manera tremenda durante todo el libro de los Hechos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, estamos diciendo que el Señor Jesús, en estos primeros versículos de Hechos, donde Lucas describe lo que pasó en esa despedida de Cristo, él antes de irse, podemos evidenciar que dejó 6 recursos. El primer recurso que el Señor Jesús dejó para completar su obra es el mensaje. Si la misión es predicar el Evangelio es un mensaje, el Evangelio tiene un contenido, tiene una doctrina, tiene unos mandamientos, tiene unos lineamientos doctrinales, teológicos, tiene un contenido, tiene un mensaje de parte de Dios. Por lo tanto, es importante entender que si vamos a predicar el Evangelio a toda criatura, estamos predicando el mensaje, las buenas nuevas de parte de Dios para con los hombres. Ese mensaje fue enseñado por el Señor Jesucristo en sus 3 años de ministerio. Y todavía en el último
lapso de su estancia sobre la tierra, después de resucitar, dice la Biblia que se apareció a los discípulos durante 40 días y en distintos intervalos en esos 40 días le siguió enseñando y profundizando en las enseñanzas del Evangelio. Cada creyente, cada hijo de Dios está en la responsabilidad de conocer las Escrituras. El apóstol Pablo y otros autores del Nuevo Testamento exhortan a que nosotros debemos conocer, estudiar, profundizar. Somos responsables cada uno de nosotros en ahondar, en conocer el Evangelio. No podemos, como ha sido la costumbre en muchos cristianos, conformarnos con la superficialidad de uno que otro versículo que nos llama la atención. Debemos tomar la Biblia y estudiarla sistemáticamente. Nadie nos exige que seamos teólogos, pero sin duda alguna tenemos que profundizar en el Evangelio. Tenemos que conocer lo que predicamos. No podemos ir por el mundo diciendo que somos cristianos y no saber qué es lo que creemos y lo que supuestamente predicamos. Pero otra cosa que es importante, además de conocer la doctrina, además de conocer el mensaje, es vivir de acuerdo a ese mensaje. Si usted tiene un conocimiento absoluto, pleno, profundo del Evangelio, si conoce el Evangelio desde la A hasta la Z, si conoce los rudimentos más importantes, las bases más importantes del Evangelio, pero eso no ha hecho mella en su vida. Si usted y yo vivimos por el mundo predicando a Cristo, pero nuestro comportamiento no se ajusta a ese contenido, a ese mensaje, entonces la gente no va a creer. Lo que hace efectivo el testimonio, lo que hace efectivo el evangelismo en medio de los inconversos es que nosotros demos evidencias de que ese mensaje, ese contenido, esa doctrina ha hecho mella en nuestra vida, ha cambiado nuestra forma de ser, ha modificado nuestro carácter y nos hace realmente portadores dignos del Evangelio de Jesucristo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el Señor Jesucristo dejó esta doctrina en manos de los apóstoles. Para este momento todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Así que todas las doctrinas que el Señor Jesucristo dejó, las designó, las colocó en manos de los apóstoles y por eso se usa el término doctrina de los apóstoles. No porque fue una doctrina inventada por ellos, sino que ellos fueron el receptáculo, ellos fueron los destinatarios, ellos fueron los que recibieron ese mensaje de parte del Señor y el Espíritu Santo fue creando un sistema teológico, fue creando las doctrinas básicas y fundamentales que luego los apóstoles pasaron al resto de la iglesia a través de sus mensajes y sobre todo a través de la palabra escrita e inspirada por Dios. De los apóstoles nosotros recibimos la doctrina evangélica, la doctrina cristiana, el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. Así que ese es el primer recurso que el Señor le dio a sus discípulos. El segundo recurso es la manifestación. Los discípulos tenían un mensaje que predicar, pero como ya lo dijimos hace unos minutos, les faltaba confianza, les faltaba fuerza, les faltaba seguridad de lo que iban a predicar. Y la forma en la que Cristo les dio esa confianza fue manifestándoseles después que resucitó durante 40 días. Durante ese lapso de 40 días, el Señor Jesucristo se apareció en intervalos a los discípulos y ellos pudieron verlo, ellos pudieron contemplarlo resucitado. Después de haberlo visto en la cruz desangrarse, después de haberlo visto en la cruz humillado, después de haberlo visto en la cruz prácticamente derrotado, muerto, inerte, haberlo sepultado en una tumba, ahora podían ver, podían palpar, podían compartir, podían estar con el Señor Jesucristo durante 40 días viéndole constantemente. El Señor Jesús venía, se les aparecía, les enseñaba, volvía a desaparecer, volvía a venir y durante esos 40 días ellos pudieron realmente comprobar que Jesucristo había resucitado. Eso afianzó, eso apretó, eso solidificó la fe de ellos porque sabían ahora que ellos le estaban sirviendo al verdadero Mesías. En ese lapso de 40 días, el Señor Jesús les habló del reino. Observemos lo que dice
el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios podríamos decir que está dividido en un reino universal. Todo lo que existe, todo lo creado es el reino de Dios. No puede haber algo creado, existente, que no sea parte de esa universalidad que Dios ha creado. Pero también está un reino espiritual, que es la forma en la que Dios ha trabajado con sus pueblos o con los pueblos, en este caso con Israel primero, con los patriarcas, y luego con el pueblo de Israel, y luego hoy en día con la iglesia. Ese reino espiritual es la manera en la que Dios se relaciona con los hombres, y en el tiempo de hoy, ese reino espiritual está siendo administrado, gobernado. El Señor actúa a través de la iglesia en medio de ese reino espiritual. Ciertamente va a haber un reino milenial, que va a ser el reino que se va a establecer cuando Cristo venga. Ese es el reino por el cual los apóstoles preguntaron en el versículo 6, donde dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ese otro reino, el reino milenial, se va a concretar, se va a dar, pero en su momento adecuado. Cuando el Señor Jesucristo dice que les hablaba acerca del reino de Dios, se refería a las enseñanzas que tenían que ver con la forma de vivir la iglesia, la forma de vivir los cristianos, la manera de actuar los cristianos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que hemos hablado de que el Señor les dio un mensaje, un contenido, algo que predicar, una doctrina, y luego afianzó su fe, afianzó su confianza por la manifestación de la resurrección, pero no solamente la resurrección, sino que estuvo 40 días con ellos, enseñándoles aún las cosas antes de partir a la eternidad. El tercer punto o el tercer recurso que el Señor les dio es el poder. Ahora les ha dado una doctrina, ahora ha afianzado su fe, pero ellos necesitaban, para poder predicar ese evangelio, para poder llevar las buenas nuevas, ellos necesitaban un poder, pero no un poder terrenal, sino un poder espiritual, un poder que viene de lo alto, un poder que viene del cielo, lo que la gente normalmente llama la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu Santo nos viste del poder espiritual necesario para poder predicar al Señor Jesucristo. De nada serviría que seamos unos maestros en teología, de nada serviría que nosotros tengamos la certeza de que Cristo resucitó si no contamos con el auxilio, la ayuda, el poder, el impulso, la investidura espiritual que el Espíritu Santo nos da. De hecho, cuando nosotros predicamos el Evangelio, quien hace el trabajo de penetrar los corazones no es nuestra palabra, no son nuestros argumentos, es la bendita acción del Espíritu Santo en los corazones de los hombres, que dice la Biblia que los redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Todos los creyentes en el Señor Jesucristo son bautizados en el Espíritu. Vean lo que dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todos los creyentes en Cristo, en el momento de su conversión, son bautizados por el Espíritu Santo, son sellados por el Espíritu Santo, son sumergidos en el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Usted me dirá, pero estos no fueron bautizados en el momento de la conversión porque ya ellos eran cristianos, ya ellos eran discípulos. Sí, ciertamente vamos a darnos cuenta a través del libro de los Hechos que hay algunos casos particulares, específicos y justificados en los cuales la experiencia del bautismo del Espíritu Santo fue una experiencia separada del momento de la conversión. Repito, durante las clases que vamos a tener más adelante, vamos a ver cuáles fueron esos casos. Pero terminados esos casos específicos y justificados, la regla es que toda persona que cree en Cristo es bautizada por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Y este bautismo no es otra cosa que el sello del Espíritu Santo
es recibir la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones y a partir de ese momento ser marcados, ser sellados por el Señor del Espíritu Santo. Y ese bautismo, su evidencia, porque este bautismo, como dice la Biblia en el versículo 8, recibiréis poder, ¿verdad? Versículo 8 dice, recibiréis poder. Ese poder en el griego significa, la palabra poder es dinamita, ¿ok? La palabra dinamita, traducida, por supuesto, del griego al español, esa palabra poder significa que nosotros vamos a estar en capacidad de dar testimonio acerca de Jesucristo. Algunas personas piensan que la manifestación del bautismo del Espíritu Santo son otras señales, son otras manifestaciones, pero no. La Biblia dice claramente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y la consecuencia inmediata, según el versículo 8, es, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo nos da poder para testificar de Cristo a toda criatura. Llevamos tres recursos. Primero, el mensaje. Segundo, la manifestación para darnos seguridad. Tercero, el poder que viene de lo alto por medio del Espíritu Santo para ser testigos. Y ya reiteramos que todo creyente recibe el bautismo del Espíritu Santo al momento de la conversión y no es una experiencia separada. Por lo tanto, este bautismo le da una nueva capacidad, y esa capacidad es poder dar testimonio del Evangelio. El cuarto recurso es el misterio. Usted dirá, bueno, ¿qué recurso es ese, el misterio? Observen lo que dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren, los apóstoles habían estado 3 años con el Señor. Como judíos, conocedores de la Escritura, conocedores de las profecías que decían que el Mesías establecería de nuevo el reino a Israel. Recordemos que Israel para este entonces es una nación que ha sido golpeada una y otra vez por pueblos, producto de su desobediencia. Estos pueblos los han llevado de esclavitud en esclavitud, y el pueblo de Israel hasta este momento ha perdido todo su esplendor, todo su brillo, todo su poder militar, político. Están subyugados por los romanos, y el deseo de todo judío es que Dios revierta eso y haga que Israel vuelva a tener ese brillo, vuelva a tener ese poder que alguna vez tuvo. Por eso, para Pedro, para Juan y para todos los demás discípulos, restaurar al reino a Israel, pensaban ellos que era una tarea prioritaria para Jesucristo. Y por eso le preguntan, viendo que Jesucristo ya está a punto de irse, viendo que Jesucristo ya está a punto de ascender, ellos dan esa pregunta importante. Señor, antes de irte, ¿nos puedes decir si vas a restaurar el reino de Israel en este momento? Debemos tomar en cuenta que el Señor Jesucristo, hasta ese versículo, hasta el versículo 5, les está hablando acerca de que serán bautizados, que el Espíritu Santo va a venir a ellos. Pero parece que a ellos no les llama mucho la atención lo que el Espíritu Santo va a hacer. Están más empecinados, más empeñados en conocer si va a haber una restauración del reino. Y esto nos recuerda que nosotros a veces estamos más pendientes de las cosas terrenales que de las cosas espirituales. El Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos, ustedes van a recibir poder para que me sean testigos, y ustedes están preocupados por saber si yo les voy a devolver el reino o no. Ahora bien, el Señor Jesucristo lo que les dice es lo siguiente: no os corresponde a vosotros, no es asunto de ustedes saber cuándo va a ocurrir eso, ¿ok? No es un asunto de ustedes, es al Padre al que le toca saber los tiempos, las sazones, no a ustedes. Es decir, ocúpense de lo que se tienen que ocupar. Yo los estoy dejando para que me sean testigos. Yo los estoy dejando para que prediquen el Evangelio. Yo los estoy dejando para que ustedes den testimonio de lo que yo les he enseñado. Yo les he hablado acerca de lo importante que es hablar acerca del reino de Dios.
La palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero parece que ellos estaban empeñados en saber cuándo los iba a restaurar política y militarmente. Así que el Señor les dice, olvídense de eso porque no les va a ser mostrado. Ya el Señor Jesucristo también en el pasado les había dicho que solamente el Padre sabía cuándo habían de suceder estas cosas. Hermanos, esto nos debe llevar a pensar en algo. Dejemos de empeñarnos, porque algunos han caído en ese error. Dejemos de empeñarnos en tomar una calculadora y tomar un calendario y empezar a tratar de acertar, de lograr adivinar cuándo es que Cristo viene, cuándo es que se van a desatar todas las cosas profetizadas. Sabemos que Cristo viene, sabemos que hay una segunda venida, sabemos que Cristo viene pronto, pero dejemos de afanarnos por conocer la hora, el día, porque si a los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les dijo que ese no era asunto de ustedes, sino un asunto del Padre, nosotros debemos simplemente estar motivados y convencidos de que Cristo viene y que debemos estar preparados para ese momento. Así que el misterio de no saber cuándo Cristo viene se convierte en un recurso porque al no saber cuándo viene, nosotros debemos entonces abocarnos a predicar el Evangelio para que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo lo que nos dejó que hiciésemos. El quinto recurso es la misión. El Señor Jesucristo explica muy bien cuál es la misión que ellos tienen. Los deja muy claro. En el versículo 8, como ya lo dijimos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí viene la misión. Y me seréis testigos. La misión es ser testigos. La misión es predicar. La misión es compartir. La misión es esparcir el Evangelio. ¿Cómo? ¿Dónde? En Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro deber, nuestro objetivo, nuestra misión, no solamente la de los discípulos, no solamente la de los apóstoles, la de todos los cristianos hasta el día en que Cristo venga, debe ser y tiene que ser compartir el evangelio con toda criatura. Nosotros no podemos ser indiferentes a este llamado, nosotros no podemos desviarnos de este propósito. La iglesia de Jesucristo no puede cambiar su objetivo. Hoy en día vemos que las iglesias se han convertido en centros de restauración emocional. Vamos a nuestras iglesias para conseguir predicaciones motivacionales donde se le dice a la gente que puede ser feliz, que puede ser, que puede tener una vida plena, que Dios lo llamó para ser un campeón, para derrotar gigantes, etcétera, etcétera. Se le vende a la gente un evangelio de mercadotecnia, un evangelio de luces, un evangelio de humo, un evangelio de música, un evangelio de muchas cosas que parecen atractivas, que son entretenidas, pero que en el fondo no es el mensaje de hablarle a la gente acerca de la necesidad de arrepentirse, acerca de la necesidad de buscar a Dios de todo corazón, acerca de la necesidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y confiar en Él como el único medio para poder llegar al cielo. Ese es el evangelio, esa es la misión, ese es el mensaje que debemos predicar. El Señor entonces nos ha dado hasta ahora 5 recursos. Un mensaje que predicar, una manifestación que asegura nuestra fe en Él, un poder de lo alto que está en el Espíritu Santo, el misterio de no saber cuándo viene, pero sabemos que viene para estar motivados en vivir de acuerdo a sus preceptos y hacer lo que Él nos mandó, y nos ha dado una misión bien definida, de tal manera que no tenemos excusa en relación con lo que tenemos que hacer aquí en la tierra hasta que Él venga. Y por último, el último recurso que el Señor nos dio para completar esa obra inconclusa que el Señor Jesús dejó es la siguiente: el motivo. ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Para qué lo tenemos que hacer? Bueno, recordemos que la palabra de Dios dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Y nosotros podemos conseguir en distintos pasajes de la Biblia que el propósito último de Dios en todas las cosas es que todas las cosas sean para su gloria y para su honra. Cuando Job fue tentado, fue atacado por Satanás, el propósito final de Dios, ¿cuál fue?
que Job alabara su nombre, que Job no añadiera despropósito alguno, que a pesar de que Job fue puesto contra la pared y fue puesto en una situación terrible, dice la Biblia que Job no añadió despropósito alguno y Satanás se quedó, como decimos en Venezuela, con los crespos hechos. Se quedó con las ganas de ver a Job derrotado y por el contrario vemos a un hombre que a pesar de que fue llevado al extremo del sufrimiento, siempre dio la gloria a Dios y por eso Dios lo restauró al final. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra a cumplir la voluntad del Padre. Dice la Biblia en Filipenses que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El propósito de Satanás fue desviar a Jesús como hombre de su propósito de ser el redentor de la humanidad, de cumplir con lo que Dios le había mandado hacer. Y lo trató de hacer. Satanás tentó al Señor Jesucristo, puso en su camino distintos tropiezos, pero Jesucristo se mantuvo incólume, Jesucristo se mantuvo vertical, Jesucristo fue obediente, Jesucristo quería darle la gloria al Padre Celestial. Así que nosotros también tenemos ese motivo. El motivo es glorificar el nombre del Señor. Observemos, y con esto termino, observemos que en el versículo 10 y 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. En Juan 14 nos dice, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y estos varones galileos, estos varones que se les aparecieron a los discípulos, eran ángeles que les estaban diciendo, miren, entendemos que ustedes tengan su mirada puesta porque ese Jesús al que ustedes vieron, contemplaron, sirvieron, adoraron aquí en la tierra se les ha ido. Pero ustedes ahora tienen que abocarse a hacer lo que les digo. Dejen de contemplar el cielo, dejen de preocuparse por eso. Cristo viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Muchos, repito, han querido adivinarlo. Muchos se burlan. Muchos dicen, ustedes tienen 2000 años diciendo que Cristo viene y no viene. Ustedes creen que Jesucristo va a venir, pero eso es mentira. Jesucristo no es tan tonto para regresar otra vez porque la primera vez lo maltrataron mucho. Y mucha gente usa ironías y sarcasmo para burlarse acerca de Cristo. Y la Biblia lo dice, el mismo apóstol Pedro lo dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero, dice también la palabra que Dios es paciente para con los hombres, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que no todos van a proceder al arrepentimiento, pero el Señor está dándole la oportunidad a todos de que escuchen el Evangelio de Jesucristo para que nadie pueda presentarse en la presencia de Dios y decir, yo jamás supe de Jesús, yo jamás supe que Él murió por mí. Así que sabemos que una de las cosas que es necesaria para que Cristo venga es que vayamos a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Por eso los ángeles le dijeron a los discípulos, palabras más, palabras menos, dejen de mirar al cielo, vayan a hacer lo que Cristo les mandó a hacer. Y esa debe ser nuestra tarea. Bien, hermanos, esto es a grosso modo la clase que dejamos de transmitir en vivo la semana pasada y por eso yo lo estoy haciendo ahora en diferido. Así que esta es un resumen de la clase. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Cualquier pregunta, yo les voy a dejar en este video mi teléfono para que me escriban por WhatsApp y les voy a dejar mi correo electrónico para que también me puedan escribir cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, me lo puedan hacer llegar. Bien, ha sido un placer. Les habló el pastor Martín Portillo de la Iglesia Bautista de Lakeland y este fue el estudio del libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Que Dios te bendiga.